Bien, buenas tardes. Como la mayoría de ustedes saben, soy José Manuel Morán, del capítulo español del Club de Roma, y me toca hacer una brevísima introducción a esta última sesión del ciclo que hemos hecho sobre la Unión Europea. Esta sesión es una sesión que de alguna manera quisiéramos dejar los temas abiertos para volver sobre la situación europea después de las elecciones alemanas, cuando se produzcan, y cuando veamos hasta qué punto los escenarios del libro blanco de la Comisión Europea se empiezan a concretar y se empiezan a ver cómo se puede orientar esta nueva visión de la Unión Europea que algunos pretenden. Para nosotros esta sesión pensamos en haberla dedicado estrictamente al tema del pilar social, pero también es cierto, y quizá por eso este pequeño retraso, porque yo me he puesto a hablar, soy una persona ya mayor, necesito hablar con la gente porque ya nadie me escucha, no me dan oportunidades y solo tengo estas pequeñas oportunidades. Y he cometido el error de citar dos libros, lo cual ha movido a una cierta guasa entre algunos de los ponentes, porque les he tratado como si fueran hijos míos y que hubieran vendido ya los libros, pero es cierto que la situación de la Unión Europea, y todos ustedes lo reconocerán, es muy distinta de la percepción que se tenía de la Unión Europea hace 15 o 20 años. Es más, incluso en épocas anteriores hubo un libro de Michael Albert que se titulaba Capitalismo renano frente al capitalismo norteamericano. Ustedes lo recordarán, está escrito al hilo de las políticas de Ronald Reagan y plantea lo de la economía social y de mercado como una seña de identidad de la Unión Europea. Posteriormente, Jeremy Rifkin, al hilo, yo creo que fue en los años de la estrategia de Lisboa, volvió a hablar de las potencialidades que tenía la Unión Europea al ser un sistema que se preocupaba por la persona humana. De hecho, incluso cuando empezaron los temas de sociedad de la información, pues Europa no hablaba de las autopistas de la información, hablaba de la sociedad de la información y de las personas. Era la época de Delors, eran momentos muy brillantes, pero momentos en que la crisis y también la ampliación, hay que decirlo, ha puesto en cuestión muchas cosas. Hoy día la Unión Europea da una sensación de inestabilidad y de incertidumbre mucho mayor de las ilusiones que teníamos hace 20 o 25 años. Se ha retomado el tema del pilar social, pero fíjense que en los documentos que están saliendo ha salido un tema del pilar social donde no nos planteamos algunos de los temas que son capitales. ¿Es posible mantener un pilar social sin una economía competitiva o sin una sociedad innovadora? ¿Es posible mantener un pilar social cuando cada vez somos menos comparativamente con otras poblaciones del planeta? ¿Es posible mantener un pilar social cuando incluso dentro de la propia Unión Europea hay países, hay Estados miembros que no comparten ciertas políticas o que pondrán pegas? Es cierto que se ha ido a Inglaterra y es cierto que hoy día hay como una voluntad de retomar esa senda, pero quizá con una ilusión política de con ello tratar de frenar los populismos. De todo eso quisiéramos hablar esta tarde, pero al mismo tiempo advertirles que vamos a seguir hablando de ello. O sea que, como todos los debates del Club de Roma, son debates abiertos que los volveremos a retomar. Sí decirles que dentro de unos días va a venir la vicepresidenta del Club de Roma, la doctora Susana Chacón, va a venir el día 8 de junio, va a estar en Madrid, y vamos a hacer una sesión donde veamos las incertidumbres globales y también cuál es la situación de América Latina después de las nuevas políticas del presidente Trump y de la administración Trump. Es un debate al cual les invitamos. Y nos quedan ya muy pocos debates en lo que queda antes de finalizar junio. Cerraremos el debate sobre las nuevas políticas sobre el control de la oferta de drogas. Cerraremos también una sesión sobre la economía circular y la economía espiral, porque creo que son temas que son claramente Club de Roma, y posiblemente hagamos una sesión parecida a esta, pero mucho más centrada en los aspectos concretos del pilar social a mediados de mes que viene con Funcas. Darle las gracias por estas sesiones a las que han asistido, decirles que vamos a seguir haciendo este tipo de cosas y que vamos a ver si en otoño inventamos otras cosas, Cristina, porque yo creo que tenemos muchas ideas, el presidente nos deja llevarlas adelante,
Hemos tenido recientemente la asamblea del club y nos han aprobado las cosas que se han ido haciendo, y agradecerle a todos ustedes que nos hayan seguido dando el cariño y el impulso para seguir con estas sesiones. No les consumo más tiempo. Oigamos a nuestros tres ponentes, a los cuales les hemos pedido que sean vivos en el debate, que si tienen que explicarnos alguna cosa porque ven nuestra cara de ignorancia, pues que las expliquen, pero que no sean muy pesados, que sean mucho más ágiles, que es el Club de Roma, que es una institución bastante pesada y bastante chapada a la antigua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por esta introducción. También muchas gracias a todos por venir este lunes y por compartir este rato que vamos a estar aquí, que seguro que se nos queda escaso, pero seguro también que lo vamos a aprovechar. Yo, sin más dilación, quería presentar a los tres ponentes que tenemos hoy en esta sesión. Para empezar, tenemos a María Solanas, coordinadora de proyectos del Real Instituto Elcano, a Carlos Álvarez Pereira, presidente de la Fundación INAXIS, y a Esteban Hernández, periodista del Confidencial y autor de Los límites del deseo. Antes de empezar con el debate estábamos diciendo que, bueno, que somos o son una mesa bastante heterogénea, y yo creo que eso va a enriquecer este debate, sobre todo en un momento en que la Unión Europea acaba de cumplir 60 años y parece que se replantea un poco su pasado viendo su futuro viendo su pasado. Nunca es mal momento para replantearse hacia dónde se va, siempre que se tenga claro de dónde se viene. Por este motivo me gustaría además también un poco lanzar así la idea a la mesa, a ver quién es el valiente que se atreve a romper el hielo esta tarde, y es precisamente, y para eso hemos venido aquí, para hablar de la viabilidad a futuro de la propia Unión Europea tal y como la conocemos hasta ahora, porque muchas veces se plantea la Unión Europea un poco como la excepción a la regla en el orden global. Es un continente, es una unión que ha conseguido o que ha llegado a unos avances increíbles en cuanto a el pilar social, la protección de los trabajadores, el papel de la mujer, en el que hay mucho que hacer, pero no podemos discutir que hemos llegado a unos puntos que en otros lugares del mundo pues son verdaderamente impensables. Entonces, bueno, no quería postergar más el momento de la intervención, y es precisamente eso, ¿no? ¿Qué viabilidad a futuro tiene la propia Unión Europea desde el punto de vista social? Si vamos a llegar o si vamos a volver a tener los índices de desarrollo que hemos tenido hasta ahora, y si tenemos algún tipo de esperanza para las generaciones futuras, que se dice que muchas veces pues, que ya no van a alcanzar el nivel de riqueza al que han llegado sobre todo sus padres, ¿no? Yo no sé si alguno de los tres quiere empezar, quiere comenzar. Creo que María se anima. Sí, claro. Bueno. Buenas tardes, muchísimas gracias al Club de Roma por la invitación, y a Cristina Manzano en particular por introducir, cuando hablamos del pilar social de la Unión Europea, y bueno, esencialmente por eso me ha pedido que participe, la dimensión de la igualdad de género, ¿no? Yo voy a empezar, no tengo la bola de cristal, claro, como ninguno de nosotros, ¿no? Pero sí me atrevo a decir que la viabilidad del pilar social de la Unión Europea será posible si queremos que lo sea, si lo hacemos posible. Claro, para hacerlo posible tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero decía Carmen, empezaba, ¿no? La Unión Europea tiene 60 años y en lo que hemos vivido la Unión Europea, los que aquí estamos, que ya tenemos una cierta edad, la recordamos no sé si en rápido cambio, pero sí en permanente cambio. Por tanto, en este momento se enfrenta a un nuevo cambio, probablemente nunca más incierto que en estos momentos que vivimos, ¿no? Y necesita claramente hacer las cosas de diferente manera. Vivimos en el momento en el que todo se tiene que hacer de diferente manera, y algunas cosas se tienen que hacer de diferente manera para que podamos ir a mejor, incluso algunas se hacen de diferente manera y solo hacemos que empeorarlas, pero respecto a la
pregunta que nos hace Carmen tan difícil, ¿es viable? Pues dependerá de nosotros, ¿no? Pero dejarme que diga un par de cosas más, ¿no? Algunas cosas ya se están haciendo con lentitud. Todos somos conscientes de que hasta que pasen las elecciones alemanas probablemente esta maquinaria no se pondrá a funcionar más rápido, pero la elección de Macron apunta a que sí hay un interés por parte de Francia en fortalecer un pilar social que, por otro lado, ha sido siempre seña de identidad de la Unión Europea, ¿no? No ha sido la única, desde luego, y en algunos aspectos ha sido una seña de identidad débil. Desde luego, en igualdad de género, a pesar de que se supone que es un principio esencial de la Unión Europea, nunca ha sido una gran seña de identidad del pilar social de la Unión Europea. Creo que eso también se tiene que hacer de otra manera, y además en positivo. Creo que las mujeres, como mitad de la población, quizá tienen mucho que aportar a esa viabilidad del pilar social de la Unión Europea. Seguro que luego tenemos oportunidad de hablar algo más. Pero efectivamente, si tenemos a un conjunto de países en el seno de la Unión Europea, creo que España tiene que estar también en este debate, dispuestos a hacer un debate serio, riguroso, sobre cómo podemos hacer las cosas de diferente manera para que la Unión Europea, como el espacio de mayor calidad de vida del mundo, aguante, digamos, en esos estándares que son también los que nos dan nuestra señal de identidad. Si hay países dispuestos, aunque bueno, Alemania no parece ser uno de los más dispuestos, creo que sí podemos ser optimistas. Seguro que mis colegas no lo son tanto, pero bueno, alguien tenía que empezar. No sé si hay algún optimista más en la mesa que pueda un poco... Yo creo que Carlos se anima también. La uso siempre, pero es que es de aplicación para todos los casos. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. O sea, y esto es lo que me declaro. Pero sí que debo declarar primero... Ante la pregunta de ¿es viable la Unión Europea, o en particular el modelo social europeo? La verdad es que mi primera reacción es de perplejidad, ¿no? De perplejidad ante la pregunta, y yo me temo que es la misma perplejidad que sienten millones de europeos. Y por eso vemos las consecuencias sociales y políticas que vemos, ¿no? Porque si tomamos una perspectiva histórica no muy larga, digamos de una o dos generaciones, ¿no? La Unión Europea ha cumplido este año 60 años, eso más o menos son 2 generaciones. ¿Por qué no va a ser sostenible el modelo social europeo? ¿Es que somos menos prósperos, somos menos educados, menos capaces, tenemos menos conocimientos, menos ciencia, menos salud, menos tecnología, menos de todo lo que hace falta para una sociedad próspera? Uno tiene la sensación de haberse perdido capítulos en la película, o en la serie, perdón, ¿no? Una serie de televisión en la que se pierde unos cuantos capítulos y dice, ¿y esto cómo iba? Porque en estos 60 años que han sido de paz y prosperidad, ¿por qué nos llevan a una situación en la que nos tenemos que hacer la pregunta de si es viable el modelo social europeo? Aquí hay un absurdo latente, que es un absurdo para mí intelectual, pero para mucha gente no es un absurdo, es un sufrimiento en sus condiciones de vida y en sus perspectivas, y en particular en la perspectiva para sus hijos, ¿no? Esta sensación que es prácticamente mayoritaria, depende de los países, de que la siguiente generación va a vivir peor. Entonces, primera sensación de perplejidad. No debería ser posible que con todos los avances que hemos tenido en estos 60 años de todo tipo, insisto, educación, ciencia, tecnología, saberes en general, el modelo social europeo, que es parte de este acervo, esté en cuestión. Y la perplejidad me lleva a plantear una reflexión de que hay que cambiar de perspectiva. Creo que el relato que nos estamos construyendo, el debate, tal como se ha construido en los últimos años, hay que cambiarlo. Hay que añadirle complejidad porque es un relato demasiado simplista, como demasiado simplista ha sido al final la elección, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Es verdad que el mecanismo, tal como está organizado, el mecanismo lleva a una elección binaria, ¿no? En este caso, entre el post o neofascismo y una continuidad en gran medida, aunque pretenda ser una revolución, pero una continuidad
en gran medida las políticas, y evidentemente estamos aliviados porque haya salido la continuidad. Cuando digo cambiar de perspectiva, me refiero a la perspectiva que tenemos ahora es que el sistema que llamamos globalización, que esto ya me parece un exceso de simplismo, globalización son muchas cosas diferentes. El sistema que llamamos de globalización es básicamente positivo y tiene algunos efectos colaterales negativos, ¿no? Bueno, si fuera así, no nos estaríamos haciendo las preguntas que nos estamos haciendo ahora. Si tiene los problemas que estamos detectando, es que hay cosas estructurales en ese sistema de globalización que no están funcionando. Y no me voy a extender mucho más ahora, pero luego habrá más ocasiones, dentro de el exceso de simplificación en el planteamiento del debate, lo que llamamos globalización es una mezcla de muchas cosas diferentes y, por ejemplo, de dos que son distintas y en muchos casos contradictorias y que están mezcladas. Una que yo llamo internacionalismo incluyente, que es una globalización sin ninguna duda, que es lo que se construye en gran medida, no había antecedentes, pero lo que se construye en gran medida a partir de la Segunda Guerra Mundial con el sistema de Naciones Unidas, con todas sus imperfecciones, internacionalismo incluyente, digo bien, y la otra, que es una cosa distinta, que podríamos llamar globalización competitiva, y ahora se plantea el debate en términos de globalización versus nacionalismos. No estoy de acuerdo. La globalización competitiva es una expresión de los nacionalismos, de ciertos nacionalismos. Es una expresión de ciertos nacionalismos cuando se sienten fuertes. Y no es un internacionalismo. Esa globalización competitiva fue promovida por países anglosajones, como sabéis bien, en particular por Estados Unidos, y ahora, qué casualidad, que es promovida, entre otras cosas, por China, que no es un país, es un país claramente con una política nacionalista, pero que se siente fuerte y que promueve esa globalización competitiva en un juego en el que hay ganadores y perdedores. Y, por cierto, Estados Unidos es, en cierta medida, la elección de Trump, a mi juicio, que incide en todo esto que estamos hablando, es más continuista, y esto es una provocación, tiene más de continuidad que de ruptura, en el sentido de que enlaza con una visión del internacionalismo incluyente que no le gustaba a una buena parte de las élites de Estados Unidos, que rompieron con ello en los años 80. Entonces, el análisis es, mi respuesta es, por supuesto que es viable la Europa social, mantener este modelo de Europa social, pero hay que salir de debates demasiado simplistas y apuntarnos, esta es mi opción, al internacionalismo incluyente. Escuchándote, Carlos, se me estaba ocurriendo, que es una idea también que sobrevuela, que a lo mejor hay más miedo a la pérdida que la pérdida en sí. O sea, a lo mejor no estamos perdiendo futuro dentro de la Unión Europea, sino que como estamos dentro de una inestabilidad y no sabemos muy bien hacia dónde vamos, es más el discurso del miedo que el que vaya a pasar al final. Yo no sé, Esteban, tu opinión respecto a este tema, ¿por qué cauce se mueve? Bueno, coincidiendo en dos aspectos, uno en que el futuro será lo que hagamos de él, y dos en que el modelo social europeo es factible. También hemos de constatar que existiendo esa posibilidad no se va a llevar a cabo. Las tendencias de la época son las que son y estamos girando hacia un deterioro general de las condiciones de vida para una mayoría de ciudadanos en Europa. En el mejor de los casos ocurrirá y tendremos una serie de leyes como pueden ser las leyes contra la violencia de género. Están ahí, todo el mundo las respeta, y las mujeres siguen muriendo. El entorno social europeo se está convirtiendo un poco en esto. Cada vez hay menos recursos, ¿no? Las normas están, las constituciones las toman como un pilar esencial, está en toda la declaración institucional, pero cada vez hay menos recursos para esto. Y existe además la idea de que cuanto más refuerces ese pilar, peor vas a poder pelear en un contexto global. Yo creo que, y antes lo mencionabas, ¿no? La pregunta debería hacerse al revés. No es si con este pilar social vamos a poder ser competitivos, ¿no? Es que no vamos a poder ser competitivos sin este pilar social. Si uno se fija en la época de la Guerra Fría, traza una línea en el mapa europeo
y se encuentran, un lado, a los países del este, otros países capitalistas, que están llevando a cabo una guerra, que es una guerra militar, tecnológica, por tanto, una guerra económica y una guerra social. Había un elemento esencial para otorgar una cohesión a la sociedad occidental que tenía que ver con comparar sus condiciones de vida con aquellos que eran sus teóricos enemigos, ¿no? Comparar sus condiciones de vida en lo que se refiere a derechos democráticos y al manejo de las economías cotidianas, ¿no? En ese contexto, eso fue uno de los factores esenciales que hizo ganar la Guerra Fría a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Si queremos pensar en el futuro y queremos pensar en un mundo competitivo, global, en el que, no nos olvidemos, estamos en una guerra bastante intensa por situarnos. Es decir, el mapa global ha quedado despedazado y a partir de ahí cada región está intentando situarse en este nuevo mapa global. Europa tiene deficiencias serias. Si hay dos elementos esenciales, ¿no? Para que, ¿no? Como aquello que decía Maquiavelo, por citar un autor un poco más antiguo el que comentabas tú, ¿no? Que son la cohesión interna y un buen ejército, ¿no? Europa no tiene un buen ejército, digo en el plano militar, ¿no? Por eso es un ejército supeditado, y también tiene un mal ejército económico, en el sentido de que los intereses están muy difusos. Hay una potencia enorme en lo económico, pero muy dividida, ¿no? Bien. Y carece cada vez más de cohesión interna. Cuando estamos hablando de la interferencia rusa en las elecciones francesas, hablamos de algo obvio. Hay una potencia estratégica, geopolítica esencial en el panorama mundial, que intenta influir, ¿no?, en las elecciones de otro país, aprovechando las debilidades de cohesión de los ciudadanos de ese país. Es decir, nos parecerá mejor o peor, pero es un juego lógico. ¿Por qué? Porque las sociedades están absolutamente descohesionadas y cada vez van a ir a más, ¿no? Había una nota de JP Morgan de hace un par de días donde comentaba exactamente esto respecto a Estados Unidos. ¿Por qué cada vez la gente que vive en peores condiciones, ¿no?, materiales, pone sus esperanzas en alguien como Trump, ¿no? ¿Y qué pasaría si Trump les decepciona, ¿no? Y la conclusión de JP Morgan es que vendría algo mucho peor, ¿no? Bueno, sin esta cohesión interna es muy complicado competir en el mundo global, y si no tenemos cohesión social no tendremos cohesión interna. Al hilo de lo que comentabas también, y también haciendo referencia a tu intervención, cuando Macron ganó las elecciones francesas, muchos analistas dijeron, bueno, si no lo hace bien, esto va a fortalecer a Marine Le Pen, porque, claro, la alternativa es, ¿no?, como acabas de comentar, claro, es como poner ya la esperanza como en lo último que nos queda, ¿no?, de si esto ya no nos salva, lo siguiente va a ser muchísimo peor. Yo no sé hasta qué punto consideráis que Europa está dividida entre cada uno de los Estados miembros, ¿no?, y cómo este discurso del miedo y el discurso del odio puede frenar el desarrollo de un pilar social europeo. Sobre todo teniendo en cuenta que se quieren un poco como volver a poner las fronteras. Vemos también el tema del Brexit, que va a ser recurrente porque parece evidentemente que ya en 2019 Reino Unido va a estar fuera de la Unión Europea. No sé hasta qué punto Europa ha dejado de estar cohesionada desde el punto de vista social, no ya desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político tenemos las instituciones europeas, pero no sé cómo veis vosotros las diferencias que existen entre los diferentes Estados miembros de la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, con las condiciones que hay en el mercado laboral, ¿no? No es lo mismo a lo mejor el mercado laboral que hay en Alemania, que hay en España, Portugal o Finlandia. No sé si alguno quiere un poco ilustrarnos. Creo que María se atreve. Sí. Bueno, en primer lugar es verdad que hay una cierta sensación de que Macron es como una última bala, ¿no? Por seguir con el comentario que ha hecho Carlos y que ha hecho también Esteban, es decir, el relato es importante y efectivamente de alguna manera Macron ha levantado, digamos, ha preservado algunos de los valores republicanos franceses, pero al mismo tiempo ha generado enormes expectativas. Por tanto, sí que puedo comprar esa idea de si no cumple sus expectativas,
el enfado, el rechazo, la desorientación, la descohesión pueden ser mayores. Por eso creo que es importante hacerlo bien y hacerlo diferente, ¿no? Aquí sí que entraría en el pesimismo inteligente que ha mencionado Esteban, ¿no? Es decir, si no cumple las expectativas, sí que puede venir algo que no sabemos lo que es, pero que efectivamente puede ser menos bueno para el conjunto de la sociedad francesa y menos bueno para el conjunto de la sociedad europea, ¿no? Por contestar a tu pregunta, por supuesto, hay grandes diferencias entre países en el seno de la Unión Europea y la crisis no ha hecho más que profundizarlas, ¿no? Incluso el propio documento que ha planteado la Comisión lo reconoce, es decir, hay grandes diferencias entre países y hay grandes diferencias incluso dentro de los países, entre las regiones, entre la urbe y el campo, es decir, todavía hay diferencias. Pero por hilar también con lo que ha comentado Esteban, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? No podremos ser una sociedad competitiva si no somos una sociedad cohesionada. Por tanto, yo creo que esas diferencias tienen que ser un acicate, siendo conscientes de que existen y además la crisis las ha profundizado, han de ser un acicate para tratar de converger y para conseguir una coherencia y una cohesión interna en el seno de la Unión Europea, teniendo en cuenta que efectivamente la renta per cápita media de la Unión Europea está en unos 29.000 euros, Bulgaria está en unos 12.000 y Luxemburgo está en unos 75.000. Es decir, las diferencias en el seno de la Unión Europea son evidentes, no son nuevas. La crisis las ha profundizado, pero evidentemente no pueden ser un impedimento para caminar ese camino, tienen que ser un acicate. Pero yo insisto, hay que cambiar el relato y el relato y como consecuencia del relato el análisis. Yo creo que estamos atascados, hay un atasco en el pensamiento. Es decir, la reacción a la elección de Macron es qué bien que no ha ganado Le Pen, vamos a seguir adelante con el esquema de pensamiento que ya teníamos. Y además estoy notando una reducción del espacio de las posibilidades, es decir, cualquier cosa que no siga la senda estricta de algo que se puede llamar, y esta vez sí, pensamiento único, es considerado como extremista, externo al sistema, etcétera, etcétera. Y es muy peligroso cuando un sistema se vuelve rígido hasta el punto de que no tolera variaciones dentro de sí mismo, pues lo que puede pasar es algo mucho más grave, que la alternativa venga de verdad por un lado peligroso. Y cambiar el relato no es, ojo, que no es cambiar el relato de la original de la Unión Europea, en realidad es volver a él, que es un relato del internacionalismo incluyente, de hacer un objeto político no identificado, como decía Delors, no un nuevo Estado. Yo soy de los que piensa que la solución a los problemas que tenemos viene por más complejidad, no menos, y que en esto Europa está más avanzada que en ningún otro sitio en el mundo, porque estamos en el juego que estaba describiendo Esteban, que por desgracia es el juego. Es un juego que hay. Ahora tenemos que decir si somos capaces de plantear que jugamos a otra cosa. Y en parte lo hacemos, no quiero reducir la realidad, no quiero hacer reduccionismo. El juego que hay, que es un juego de potencias, ¿no? Que se parece cada vez más, curiosamente, el siglo XXI se va pareciendo cada vez más a finales del siglo XIX, a la fase final del siglo XIX, con países industrializados, una globalización ya en aquella época galopante y con una generación de tensiones que no terminó bien, ¿no? Estamos viendo ese escenario. Nosotros teníamos otro y creo que seguimos teniendo otro, que es un escenario de salida de la historia por arriba, como decía Bauman, en el cual somos capaces de aunar complejidad y prosperidad y diversidad. Y que, por cierto, en gran medida nos admira el resto del mundo dentro de esto. Entonces, el modelo social europeo en particular lo admira el resto del mundo. Podría ser una estación de destino del resto del mundo. En ese momento es cuando nosotros nos atascamos en un pensamiento absolutamente rígido, en el que seguimos pensando que hay una cosa que se llama globalización, una etiqueta que engloba infinitas cosas.
¿Hay una única globalización posible? ¿Es la globalización una ley física como la de la gravedad? No. La globalización es un invento humano de las sociedades humanas y de sus políticos, y además esa globalización significa algo en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la creación del multilateralismo, y significa otra cosa hoy. Trump no es que se salga de la globalización, es que quiere hacer una globalización, quiere dejar de tener una globalización multilateral, porque prefiere o porque piensa, y la gente que le apoya piensa que la gente, digo, la parte de las élites estadounidenses, que las hay, sustanciales, que apoyan a Trump, piensan que una globalización con menos reglas y basada en acuerdos bilaterales les irá mejor que la actual. Entonces nosotros tenemos que estar en otro juego, tenemos que definir otro terreno de juego con otras reglas y dejar de decir la globalización es una cosa estupenda, hay que hacer algunas adaptaciones. No, nosotros, mire usted, nuestro fondo de comercio, nosotros el producto que vendemos es distinto. ¿Usted quiere globalización competitiva? Pues ya para eso tiene muchos proveedores. De muchos países que saben hacer esto, y además, como muy bien decía Esteban, con armas, con tecnología, etc. Nosotros nos dedicamos a otro deporte, a otro juego, tenemos otro producto, y por cierto, este producto es aquel que hace que la gente viva en paz y feliz, dentro de lo que cabe. Claro, y ya se nos ha olvidado vender esto. Yo, con todo el cariño de la Comisión Europea, veo los papers que están saliendo, y el paper sobre globalización me parece muy defensivo. Es decir, no, la globalización es una cosa estupenda, hay que corregir algunas cosas, cuando lo que hay que decir es, lo que planteamos es una determinada forma de globalización, que es un internacionalismo incluyente, con reglas, y basado en una serie de valores, etcétera, etcétera, que estamos seguros que a los chinos, a los indios, digo a los chinos, a los indios, a los ciudadanos del resto del mundo les interesa mucho. Pero no, estamos atascados ahí en el pensamiento único. Para mí, Macron no es ninguna esperanza. Creo que se va a limitar a cumplir lo que Bruselas, en la Unión Europea, le dicta, y va a esperar después algún tipo de recompensa, ¿no? Lo cual supone colocar las esperanzas en que esta Alemania cambie el paso. Y es difícil que lo haga, ¿no? Y estamos viendo el caso griego, ¿no? Que después de haber hecho lo que le han mandado, está esperando esa pequeña recompensa que le permita aliviar un poco su... Y parece que no llega, ¿no? Y si es en un caso tan extremo como el griego, no sé por qué lo iban a hacer en otro lugar, ¿no? Y esto es un problema esencial, porque efectivamente, y como Carlos dice, estamos en ese juego de la globalización bilateral, donde efectivamente Estados Unidos prefiere romper la Unión Europea ligada a Alemania, y poder establecer aliados bilaterales, que es mucho más fácil negociar, ¿no? Va a realizar acuerdos mucho más satisfactorios con España y con el conjunto de la UE, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Y en ese contexto creo que, como antes señalaba Carlos, vivimos en un margen muy estrecho. Parece que si sales de las políticas que marca Alemania para la UE, eres antieuropeo. Si efectivamente abogas por un pilar social, haces menos competitiva a Europa, y así sucesivamente. Bueno, si tenemos que enfrentarnos o a Trump o a Merkel, o sea, si las dos opciones que tenemos son Trump y Merkel, no me extraña que surja Le Pen, ¿no? Ni cualquier otra cosa, porque francamente no sabría qué es peor, ¿no? Bueno, pues en ese contexto estamos, ¿no? Y si no entendemos cuáles son los resortes que nos pueden llevar a situarnos adecuadamente en el mundo, y este es uno de ellos, el futuro que vamos a tener es escaso, porque sea cual sea va a ser negativo para nosotros y para las generaciones posteriores, ¿no? Y respecto al desarrollo legislativo que puede tener todas estas nuevas ideas de cómo debe ser Europa y cómo debe de plantearse un poco su lugar en el mundo, ¿hacia dónde pensáis que debe ir respaldado por las leyes? Porque una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es lo que luego le acompañe desde el punto de vista legislativo. ¿Se deben realizar unas directivas firmes que la propia Comisión Europea lleve al Parlamento y que se aprueben?
cada Estado miembro debe legislar, porque claro, venimos también de diferentes contextos culturales y de diferentes, como María antes ha apuntado, de diferentes maneras de llevar la crisis que ya está durando 10 años y que ha golpeado a los ciudadanos europeos de una manera muy diversa dependiendo de las latitudes donde nos fijemos. Entonces, desde este punto legislativo, es posible que se pueda legislar de una manera equitativa para todo el mundo, sin exigir, como por ejemplo fue el caso de Grecia, unos esfuerzos desmesurados que luego no han tenido ningún tipo de recompensa. Allá que voy. Bueno, una de las frases más repetidas, incluso en las campañas electorales donde la Unión Europea tiene algún papel, es: Europa legisla en exceso, Europa nos dice cómo tenemos que comernos las manzanas, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, un marco legislativo a veces ha de ser imprescindible, aunque solo sea para preservar, digamos, determinados derechos esenciales, ¿no? Por comentar, antes ha mencionado Esteban la ley contra la violencia de género. Es verdad que en una lacra como es la violencia de género las leyes nunca son suficientes y si no removemos, si no eliminamos los estereotipos, las barreras, las desigualdades profundas estructurales que existen, no sirven de nada, pero bien es verdad que las leyes, digamos, lanzan un mensaje potente además a la sociedad. Y en algunas ocasiones determinadas leyes, además, y ahora hace poco se ha hecho un balance sobre la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que ha cumplido 10 años, incluso los juristas que están frustrados con el impacto que ha tenido esa ley, reconocen que la ley ha evitado situaciones de discriminación o situaciones de incluso, bueno, graves como pues, de acoso sexual o de acoso sexista en el trabajo, ¿no? Es decir, la legislación, y una legislación bien debatida, no solamente a nivel europeo, sino también bien debatida en los Estados miembros, puede tener sentido, pero si sabemos hacia dónde vamos. Una directiva más o 25 no nos van a mejorar determinados ámbitos si no se interiorizan en nuestras sociedades, ¿no? Hay una sobre la mesa, ¿no?, que es la de para digamos incitar o alentar a la corresponsabilidad mayor entre los hombres y las mujeres, ¿no? Bueno, yo esto lo llevo pensando hace muchos años. Yo siempre he pensado, soy madre, y he pensado que si cuando yo tuve a mi hija hace ahora 17 años, mi pareja y padre de mi hija hubiera podido disfrutar de un periodo para el cuidado de nuestra hija, pues que nos hubiera hecho más iguales, ¿no? Y nos hubiera hecho más iguales en el mercado de trabajo, nos hubiera hecho más iguales ante la sociedad en general, ¿no? En ese momento tuvo 3 días de permiso por paternidad, ¿no? Hemos avanzado en 17 años y ahora los padres pueden tener un permiso de 30 días en España. En otros países europeos es mayor y en otros es infinitamente menor. Pero esto ha sido gracias a un desarrollo legislativo y algunos padres empiezan a tomarse ese permiso, ¿no? Creo que hay desarrollos legislativos que bien enfocados, bien debatidos, pueden tener un impacto, pero que hay otros desarrollos legislativos que simplemente alimentarán a aquellos que consideran que la Unión Europea es una máquina burocrática que simplemente ordena sobre nuestras vidas sin preocuparle efectivamente que esas directivas realmente produzcan un bienestar, ¿no? por hablar, digamos, en el ámbito social. A ver, por provocar un poco más y seguir animando el debate. A ver, yo creo que todo es posible. Ya se ha dicho, tanto por parte de Esteban como de María, todo dependerá de lo que hagamos con ello, ¿no? O sea, todo es posible si nos lo creemos. Y uno de los problemas, cuando digo que estamos limitados por pensamiento único, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que desde hace algunas décadas, y voy a simplificar, porque para que se entienda perfectamente, desde hace algunas décadas
Se ha propagado en la clase política europea, y aquí está la simplificación, estoy metiendo a todo el mundo al mismo saco, lo cual no es cierto, obviamente, la idea o un comportamiento que hace pensar que los políticos no creen en la política. Repito, que tenemos políticos que no creen en la política y en particular no creen en otros instrumentos de inteligencia colectiva que no sean eso que llamamos mercado. Ya sé que estoy simplificando, pero uno no puede dejar de creer en la eficacia de lo que hace. Es decir, no esperamos de un empresario que no crea en la empresa, no esperamos de un científico, un deportista que no crea en lo que está haciendo, pero esperamos de un político que es perfectamente compatible con ser político, con pensar que el Estado, ninguna forma de Estado, porque yo tampoco soy partidario del Estado somos todos. Cuando digo ninguna forma de Estado, puede ser el Estado central, el regional, los ayuntamientos, pueden ser las comunidades de ciudadanos organizadas, que ninguna forma de Estado es eficaz en sus propósitos y en su acción. Y de ahí deriva una falta de capacidad estratégica brutal. Si nos dedicamos solo a regular, no es el caso de los temas de género, donde afortunadamente, pero incluso podríamos ver también esos aspectos bajo este prisma, ¿no? Pero si nos dedicamos a regular determinadas cosas y pensamos, bueno, y ya el mercado hará todo lo demás, o los mercados harán todo lo demás, en particular unos mercados, no estamos hablando de ello, pero parte de lo que ha pasado es la hiperfinanciarización de la sociedad, pues al final nos encontramos con unos políticos impotentes, con unos políticos con unos márgenes de maniobra absolutamente limitados, que pueden ser distintos en las formas, en el estilo, en el tono y en determinados aspectos de la política, pero que al final renuncian deliberadamente a la capacidad de acción de los Estados, y digo bien de los Estados en el sentido múltiple que decía antes, que no es solo el Estado central. Eso en un mundo de globalización competitiva, donde aceptamos la globalización competitiva como una ley de la naturaleza, en la cual los demás no juegan con estas reglas. Porque ni en Estados Unidos ni en China han renunciado, y muchísimo menos en China, han renunciado a creer en la eficacia de la política y del Estado. Con lo cual encima nos estamos poniendo a jugar en un juego. No, China no ha renunciado a creer. El régimen que existe en China es el mandarinato, es decir, en plena continuidad con su historia milenaria. Se llama Partido Comunista, pero ese... Estados Unidos sí te bueno, vale. Sí, Estados Unidos es un caso más complejo. Entonces, sí, podemos hacerlo, pero creámonoslo. Sí, creo que el problema de la ley hoy es, no sé, uno de los problemas esenciales que afrontamos, ¿no? Tú comentabas antes el tema de la burocracia, ¿no? Pero claro, sin duda la Unión Europea es burocrática, pero es que mucho más burocráticas son las grandes empresas. Es decir, hay cada vez menos gente que realiza las tareas y mucho más gente encargada de vigilar la correcta realización de las tareas, de monitorizar aquello, ¿no? Lo cual es sorprendente porque se supone que es el cúmulo de eficiencia, ¿no? Y sin embargo seguimos adscritos a una visión de la burocracia muy gris, ¿no? Y las instituciones se ven retratadas así, ¿no? Cuando también la burocracia tenía aspectos muy positivos, como era la igualdad ante la ley, una serie de procedimientos para llegar a, ¿no? En fin, pero por lo que sea, esa imagen burocrática se ha quedado adscrita al mundo político institucional, cuando es mucho peor en otros lugares, ¿no? Decía de la ley. El problema de la ley hoy es grandísimo porque, como pasa en casi todo, nosotros podemos legislar sobre lo que queramos, pero si no dotamos de una fuerza coercitiva para conseguir que las normas se apliquen, es irreal. Y como esto es así, gran parte de la sociedad actual, ¿no?, se basa en aquellos actores que por su poder y su presencia, ¿no?, global, ¿no?, son capaces de saltar por encima de las normas. Uno puede pensar, por ejemplo, en Google o en Uber, que pagan impuestos donde quieren y si quieren. Pongamos por caso, ¿no? Hay multitud de maneras de evitar las legislaciones laborales de un país si tienes una dimensión global, por ejemplo, ¿no? Claro, cualquiera de nosotros vive aquí, se ve obligado a pagar impuestos aquí y la ley
efectivamente es efectiva para él, ¿no? Pero no para otros actores que tienen mucho más poder, ¿no? Esa disparidad pues constituye, por desgracia, uno de los problemas principales de nuestro mundo, ¿no? Y luego, sobre la política en sí, desde luego, si yo fuera presidente del gobierno español, mi margen de maniobra sería muy limitado, y eso sea Rajoy, sea quien sea, es así, ¿no? Vivimos en este entorno financiarizado, en un entorno controlado por la economía y que tiene un peso grande sobre la política, pero no es así en la Unión Europea. La Unión Europea, en tanto que potencia regional, en tanto que potencia con un banco central propio, en tanto que capaz de llevar a cabo políticas muy distintas, sí tiene una potencia política que estamos ignorando, ¿no? Y esta es una de las tareas también esenciales para recuperar en el futuro si queremos tener un Estado social, ¿no?, cohesionado, un nivel de vida adecuado, ¿no?, y una posibilidad de futuro, ¿no? Y respecto a estos nuevos modelos empresariales a los que has hecho mención, como por ejemplo Uber, claro, se ve un poco la dicotomía, ¿no?, que por una parte los europeos consumimos los productos que nos dan, que puede ser un taxi más barato con Uber, productos que podemos comprar en Amazon que a los 10 minutos los tenemos en casa y demás, pero por otra parte no queremos que nuestros derechos que nos hemos ganado y de los que gozamos se vean de alguna manera disminuyan, ¿no? ¿Cómo se puede dar esta dicotomía en Europa? Que por una parte vivamos en un mundo donde la empresa esté globalizada, donde podamos innovar y a la vez nuestros derechos se puedan defender. Me voy a saltar el turno porque, sí. porque esto me enerva. Perdóname, pero esto me enerva. Adelante, Sí. Adelante. Sí. Tuya. Sí, lo digo porque hay una concepción, ¿no?, de fondo que todos damos por sentada, que es esta, ¿no? Bueno, claro, es más barato, pero al final los derechos... No, es decir, la cuestión esencial aquí es la siguiente: son capaces de saltarse las normas y pueden dar un producto más barato porque se saltan las normas. Punto. Es decir, Uber puede dar un producto más barato o no, porque una vez que tienes un monopolio ya das el precio que quieres, pero ahora para competir puedes dar un producto más barato. ¿Por qué? Porque los taxis no son tuyos, los paga el trabajador. Si hay que pagar licencias, las paga el trabajador, la gasolina la paga el trabajador, y tú te das un porcentaje. El otro día publicábamos que de cada 3.000 euros que ingresa un taxista de Uber, una vez descontados, ¿no?, el impuesto del IVA y la comisión de Uber, se lleva 1.000 euros. Si has ingresado 3.000, te llevas 1.000, de los cuales añades todos los gastos que te genera la actividad en sí misma, ¿no? Bueno, esto no lo puede hacer un taxista, ¿vale?, porque tiene unas normas. Esto no lo puedes hacer tú. Yo no puedo montar una empresa y decir a mis trabajadores, no, trabajáis en casa, tal, y me dais el dinero después, porque sería ilegal, ¿no? Bueno, si vamos a jugar con las normas, jugamos todos con las mismas normas. Un ejemplo, hablaba con Arari y estábamos hablando del coche autónomo, de este futuro previsible. Y bueno, entendíamos que, obviamente, si los coches funcionan por sí mismos, no hay conductor, y además, ¿no?, pues hay mucho menos accidentes, bueno, pues todos estaríamos de acuerdo. Y esto es importante para entender la tecnología, claro, pero si el tráfico de las ciudades que funciona a través de coches autónomos, para que sea efectivo, tiene que estar regidos por algoritmos, habría una o dos empresas que serían las propietarias de los algoritmos. Es decir, el mundo tecnológico es un mundo monopolístico, es un mundo, por tanto, absolutamente desigual. Y parte de los grandes beneficios que tienen Amazon, Uber, no sé qué, proviene de haber hecho una inversión enorme a pérdida, que han perdido dinero mucho tiempo, ¿no?, que les ha permitido saltarse las normas, y al saltarse las normas pueden ofrecer un producto más barato, y al hacerlo ganan cuota de mercado. Bueno, ese no es un modelo legal, ¿no? Claro, y el problema a lo mejor es precisamente no intentar conjugar esto, porque si nos encontramos ante un modelo que no es legal y que consiguen hacerlo porque se saltan las normas, luego cómo la Unión Europea puede verse respaldada en el desarrollo del que estábamos hablando antes de los marcos legislativos, porque si hacen un desarrollo legislativo y luego se lo saltan, al ciudadano de a pie, claro, le queda un poco esto de, bueno, pues como roba todo el mundo, yo también robo, ¿no? Entonces, un poco la idea esta, ¿no? Cómo el ciudadano puede innovar sin saltarse las normas, creando riqueza y a la vez respetando todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Yo no sé si por esta parte de la mesa hay alguna idea. No lo sé. Yo creo que estás para Carlos. ¿Sí? No, pero porque llevo la palabra innovación, ¿no? Esto me ha tocado.
además no es como si no la tuviera preparada esta. No, a ver, estamos tocando puntos muy importantes, que es la innovación. Y es curioso que cuando decimos innovación todo el mundo entiende Uber y los smartphones, ¿no? Es decir, que es una visión, de nuevo, muy reduccionista de la innovación. Se puede innovar en todo. Puede hacer innovación legislativa, social, de organización de la sociedad, pero con mucha diferencia, la mayor innovación producida en el siglo XX es el cambio del estatus de las mujeres. Todo lo demás son cosas colaterales, o sea, secundarias. Pero entendemos la innovación como tecnología. A ver, yo creo que hay algunas reflexiones que hay que abordar. Una de ellas es, yo creo que los ciudadanos saben muy bien al final distinguir, ¿no? Y discriminar entre lo bonito que es una innovación tecnológica y que una empresa no pague impuestos. Yo creo que la Comisión Europea hizo muy bien en reclamar 13.000 millones de euros a Apple, ¿no? Y la gente lo entiende. O sea, si esto de la innovación está muy bien, pero con reglas y con las mismas reglas. Es decir, si su innovación se basa, como decía Esteban, en que se salta usted las reglas, pues mire, las reglas que son pilares fundamentales de nuestro modelo, pues no, gracias. Y una de ellas, pero claro, tenemos dentro de los países de la Unión Europea países que hacen dumping fiscal, y no quiero señalar nombres, ¿verdad?, al frente de la Comisión Europea, ¿no? Creo que se ha entendido perfectamente. Pero reflexión de la innovación competitiva y qué es lo que nos falta, digamos, para que Europa juegue, sea la primera potencia, que en cierta medida es, pero de nuevo hay un problema de autoestima que nos falta, y que sea la primera potencia en general. Una primera observación: el juego de verdad, el juego global de verdad al que estamos abocados a jugar, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero se llama huella ecológica. Se puede sintetizar, y de nuevo no lo quiero reducir, pero se puede sintetizar en el concepto huella ecológica. El juego global que jugamos, del que se deriva todo lo demás, es que hay una serie de países. Es que primero nuestra huella ecológica global es insostenible, consumimos más del doble de los recursos biológicos que la Tierra es capaz de producir cada año, y este consumo es extremadamente desigual entre una serie de países ricos que han alcanzado, digamos, índices de desarrollo humano altos, pero con una huella ecológica enorme, y unos países con huella ecológica muy baja, pero que tienen índices de desarrollo muy bajo también. Índices de desarrollo no solo económico, es decir, teniendo en cuenta la educación, los niveles educativos, la esperanza de vida. Y ese desequilibrio en sí mismo es insostenible, y evidentemente los países y cuando uno mira ¿y quién es virtuoso? ¿Qué país es virtuoso en el mundo? ¿Qué país tiene un índice de desarrollo humano alto, con una huella ecológica moderada? Solo sale uno, que se llama, y no sé si es un modelo para el resto del mundo, pero se llama Cuba. Y todos los demás, nosotros estamos con huellas ecológicas muy altas, índices más altos que los de Cuba, pero no mucho más altos, pero huellas ecológicas muy altas, y los países, digamos, no ricos, pues están con huellas bajas y índices bajos, ¿no? Entonces, la dinámica, el juego global en el que jugamos, y ahí quiero centrar la innovación, y ahí la Unión Europea tiene una ventaja competitiva enorme, es cómo hacemos que los países desarrollen, los países no ricos desarrollen su calidad, alcancen un nivel alto de desarrollo humano sin incrementar mucho su huella ecológica, y cómo reducimos la huella ecológica de los países ricos sin perder mucho el nivel de desarrollo humano. Esto parece una ecuación imposible, pero la vamos a tener que resolver sí o sí. Bueno, a ver, sí en un sentido positivo o sí en un sentido catastrófico, pero se resolverá. Para eso yo creo que nos falta, como decía antes, voluntad estratégica, es decir,
Y ojo que, por ejemplo, en los programas de I+D de la Comisión Europea sí están definidos, y cuando uno lo mira, y están definidos, identificados los retos sociales a los que hay que hacer frente. Pero nos falta un poquito o mucho de voluntad estratégica de financiar no solo lo que es la investigación del desarrollo, sino de financiar la parte última, de convertir y no dejar solo al mercado haciendo esto, porque no es el mercado, es decir, es el mercado también, pero no solo el mercado, y si no, leed a Mariana Mazzucato, que lo dice muy claramente en su libro del Estado emprendedor. Ahí el Estado es clave para fomentar, promover y como cliente y con políticas de compras públicas innovadoras. El segundo elemento es que se puede competir de muchas maneras, que se pueden resumir en dos. O compites en precios, es decir, en bajo precio, o compites en calidad. Pues elijamos la segunda, porque además es la regla que al final da seguridad a largo plazo. Tenemos que competir en excelencia y no en precios bajos, porque en precios bajos nunca vamos a poder competir con otros países del mundo que os vienen enseguida a la mente. Y la Unión Europea tiene ciertos ejemplos de estos, y el país paradigmático para mí está en medio de la Unión Europea que hace esto, y lo hace espléndidamente bien, se llama Suiza. Entonces este modelo está inventado, de competir por excelencia, pues hagámoslo. Y la tercera, y esto es más nuevo, y también lo tenemos en la Unión Europea, pero no nos lo terminamos de creer, es lo que se llama en la jerga co-creación, que es que hay que innovar con los ciudadanos. La ciencia y la tecnología ya no son cosas que puedan salir de un sitio ahí, de una torre de marfil donde están los científicos y los tecnólogos y se lanzan ahí al mercado a ver si cuajan o no cuajan. Esto es un proceso, incluso para los desarrollos tecnológicos más evidentes, y en particular para la industria del software, es un proceso muy ineficiente. Hay que hacer participar a los ciudadanos en incluso las decisiones sobre qué ciencia, qué tecnología se desarrollan. Y hay de nuevo ejemplos positivos. Por ejemplo, el de mayor escala que yo conozca es Dinamarca ha conseguido desacoplar, que no es poco, desacoplar su crecimiento económico del consumo de energía en los últimos 30 años. Es decir, para un consumo absoluto, en términos absolutos, no relativos, un consumo total de energía estable, la economía ha seguido creciendo, ¿no? O el término de intensidad energética ha bajado. Y esto no es el resultado de una o dos decisiones concretas de gran impacto, que las ha habido, por ejemplo, la apuesta por evidentemente la apuesta por la energía eólica, sino que es el resultado de un trabajo de consensos ciudadanos que cambian modelos de movilidad, pero no solo de movilidad, de calefacción, de energía en las ciudades, que se co-crean con los ciudadanos para construir un futuro distinto, en el cual la gente, pues al final, la gente sabe lo que en último término es mejor, aunque sea más caro, porque, en fin, Suiza es un país carísimo y os aseguro que viven muy bien. O sea, quizás hay una correlación. Sí. Bueno, y respecto, no sé si María quiere añadir algo más. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de innovación, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Siempre pensamos, ¿no?, en las ingenierías, en las ciencias, en las matemáticas, pero efectivamente, en alguna medida, la Unión Europea a lo largo de estos 60 años ha sido un gran innovador social. Y efectivamente, digamos, en algunos aspectos se ha quedado corto y en otros, bueno, pues ha llegado a una innovación, digamos, con impacto, ¿no? Yo, un par de comentarios, ¿no? Creo que efectivamente en esa ecuación de la innovación es donde yo incluiría claramente la aspiración de una Europa en igualdad de género, por el binomio doble de los derechos. Somos la mitad de la población europea, pero también por la eficiencia.
si me permitís este palabra tan feo, ¿no? Por la eficiencia económica, por la eficacia económica, ¿no? Estamos desaprovechando el talento de la mitad de la población, lo cual me parece bastante poco innovador, ¿no? Y además, incluso, según todos los datos, las mujeres son las que tienen además un porcentaje mayor de educación universitaria que los hombres, con unos resultados mejores incluso en las universidades y en las universidades más importantes, pero al final no son las que, digamos, pueden aportar ese talento, esa capacidad para crear, al igual que los hombres, por muchas de las barreras estructurales que conocemos, ¿no? Y se nos asocia siempre más al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas. Invertimos 5 veces más que los hombres, ¿no? en esas tareas. Solamente me gustaría añadir una pequeña cosa, ¿no? Ciertamente la Unión Europea puede ser una gran potencia política, pero desde luego en estos momentos, con la manera en la que está defendiendo o no defendiendo sus valores y sus intereses, está casi condenada a la irrelevancia. ¿Pero no eras la optimista? Quería añadir una cosa sobre innovación. Ya dejamos paso, si te parece, a la gente. Creo que muchas veces entendemos mal el término de innovación, ¿no? Y yo voy a hablar de innovación económica porque ya a menudo, ¿no? Ya no hablo en términos éticos. Esto es como el cambio climático. Todos estamos de acuerdo, todos sabemos que el cambio climático va a llegar y nadie hace nada. Con lo cual, plantear opciones desde esa perspectiva pues parece absurdo, pues ya las hemos dicho todas y seguimos en el mismo lugar, ¿no? Con lo cual, hablo del cambio económico, ¿no? También tenemos la concepción de que la innovación es una especie de idea maravillosa que surge a gente con una especial perspectiva, ¿no? Es decir, pues, no sé, se enciende la cabeza y aquello aparece y toma cuerpo. Y no es así. La mayor parte de las innovaciones se llevan a cabo por gente que conoce bien un sector, sabe más o menos dónde se desenvuelve una oportunidad y hace una pequeña variación que cambia las cosas de alguna manera, ¿no? Más que grandes innovaciones, que estos cohetes que nos van a llevar a Marte o esta salud que nos hará vivir hasta los 150 años y tal, el mundo actual es un mundo lleno de innovaciones, de pequeñas innovaciones a las que nos hemos visto obligados. Voy a poner un ejemplo, un pequeño ejemplo, pero que creo representativo. Muchas librerías han tenido que innovar porque la gente lee menos, tiene menos dinero y por lo tanto compra menos, y además hay otros compiten con lectura con otros soportes y, bueno, una serie de razones que ya conocéis. De manera que para subsistir has tenido que hacer cosas diferentes de las que hacías, ¿no? Bueno, las que han subsistido es precisamente por eso. Pero eso ocurre en el periodismo, ocurre en la ingeniería, ocurre en los bares, en la restauración, ocurre, ¿no? Bueno, todas estas fórmulas están ahí y son producto de esto, ¿no? De gente que conoce un sector y hace un giro, ¿no? Cambia algo que le permite generar más recursos y estar mejor posicionado. Nosotros vivimos con el modelo contrario, ¿no? El modelo de... Esto es un poco como el patinaje artístico en España, ¿no? Tenemos un gran campeón y todo lo demás es desierto, ¿no? Entonces, un campeón mundial. Bueno, la innovación es esto, son grandes apuestas en las que se invierte mucho dinero cuando se cree que la idea realmente va a poder generar grandes recursos, y de las que funciona una. De cada 100 apuestas de los fondos de inversión hay una que funciona con suerte, ¿no? Y si tiene mucha suerte, pues ya les hace millonarios, ¿no? Es decir, hemos entrado en un mundo de todo o nada. Y este mundo es absolutamente perjudicial. Y vuelvo al ejemplo de los libros. El modelo tradicional del libro era grandes éxitos, fondo de catálogo. Ambas cosas nutrían un mercado, ¿no? Ahora nos hemos olvidado del fondo de catálogo, el libro se muere de una manera rapidísima y hay muy pocos títulos que se convierten en bestsellers, ¿no? Bueno, este es el modelo de innovación que se sigue también. Yo creo que este modelo de pequeñas innovaciones continuas es el que debería tener lugar. Y para eso se necesita un contexto, se necesita inversión, se necesita saber que la mayor parte de las innovaciones no se han producido en los productos, sino se han producido en los procesos, en la distribución, en los puntos de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Y que apoyar todo esto con capital es esencial para que las ideas puedan tener lugar, ¿no? Ahí es donde el Estado, ¿no?, puede jugar un papel esencial, ¿no? Pero sobre todo olvidarnos, ¿no?, de la idea del gran genio que aparece de la nada y lleva al mundo a otro lugar, ¿no? Porque eso ocurre, pero ocurriría por sí mismo, ¿no?
Pues creo que, bueno, hemos tocado muchos temas. Yo sé que no con la profundidad que gustaría, pero el tiempo es el que tenemos. Y yo creo que, si les parece, podemos abrir el turno de palabra al público. Podemos recoger 3 preguntas y las intentamos resolver, y luego otras 3. Por ahí al fondo hay unas, y luego aquí, por aquí delante, también veo otra. Sí, yo soy Bruno Estrada, amigo de Carlos, con lo cual le voy a dirigir una pregunta a Carlos. Una primera, que es completamente de acuerdo con lo que decías, la diferencia entre competitividad, precios, competitividad, calidad, con un cierto matiz. Hay un artículo de Stiglitz del año 87, que no habla tanto de calidad, sino de la creencia de los consumidores en la calidad. Es decir, que hay un elemento de intangible ahí, pero bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, ese matiz, ¿no? Y eso que estemos dispuestos a pagar más por los productos, a diferencia de lo que se ha hecho sobre la mesa, muchos estamos dispuestos a pagar más por los productos, pero eso tiene que ver con que haya una clase media dispuesta con capacidad para hacer eso, ¿no? Pero eso. Pero quería bajar un poco más al terreno del título que planteabais, sobre todo por un titular que salió, yo creo que ha sido esta mañana, no sé si fue ayer o domingo por la mañana, que Angela Merkel dijo: ya no tenemos aliados, ¿no? Los aliados anglosajones se refería. Bueno, eso puede tener consecuencias positivas en la Europa social, pero para mí también nos obliga a pensar mucho, porque eso de no tenemos los aliados anglosajones es un poco de la realpolitik frente a Rusia. Es decir, que todo el entorno europeo, en función de la dinámica que está tomando Estados Unidos y el Reino Unido, puede hacer cambiar nuestra relación con otros vecinos, con Rusia, con Turquía, con los países árabes, y bueno, eso puede ser muchos cambios, ¿no? Y quería aprovechar que tenía aquí a Carlos para pedirle que pensara un poco sobre ello. Gracias. ¿Cogemos una pregunta más? Gracias. Pedro Cordero, una pregunta. En la semana pasada, entre las muchas noticias que ha habido por ahí, yo esperaba que alguien más se asombrase de un dato, pero parece ser que no ha sido así. El dato es que de los 3 o 4 países de la OTAN que cumplen con el requisito que pide Trump, es decir, el 2%, uno de ellos era Grecia. Grecia con el 2% o el 2,1%. Eso es un auténtico despropósito. Eso es un auténtico despropósito, dado el hundimiento social en el que todos sabemos que está la situación griega. Entonces quería... Obviamente, creo que Grecia es un paradigma de la disfunción que hay dentro de la Unión Europea, y que sería conveniente analizarlo bastante más en detalle para ver cómo, en este caso, la Unión Europea ha ejercido funciones cuasi celestinescas en favor de algún país, y cómo eso se puede evitar en el futuro. Gracias. Gracias. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario era sobre la huella ecológica. Trabajo en UNESCO y en el ranking de países con la huella ecológica, Cuba está en 1.8, junto con Egipto, junto con El Salvador y con República Dominicana. O sea que no es un país de referencia en ningún aspecto cuando se habla de huella ecológica. Segundo, mi consulta es la siguiente. Como ustedes bien saben, existe la directiva Marco del Agua. Esta directiva Marco del Agua dice textualmente lo siguiente. Dice que el objetivo fundamental de la directiva Marco del Agua es cuidar y conservar los cuerpos de agua en Europa. Como comprenderán, ese texto refleja exactamente la situación del agua en el norte de Europa y no refleja la situación del agua en el sur de Europa, donde la mayoría de los países son áridos y donde hay menor cantidad de agua para conservarla. Entonces, es una prueba, por ejemplo, de que la directiva Marco del Agua no refleja el interés de media Europa, ya que fue redactada por los nórdicos, en concreto, el tema técnico. Gracias. Por aquí delante también. Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia y tengo una duda, tengo una consulta sobre, en el libro blanco de Juncker se decía que una de las respuestas para la Unión Europea actualmente es
como posibilidad la Europa de las dos velocidades. Me gustaría saber qué opinan respecto al pilar social europeo y si no crearía más conflictos entre los propios países. Muchas gracias. Una de las cosas de las que no ha habido tiempo para hablar, lo mencionaba José Manuel al principio, es la sostenibilidad del sistema, ligado a factores demográficos, ligado a factores de crecimiento económico, etc. Yo os quería hacer una pregunta sobre un debate muy concreto que está ahora encima de la mesa, que es el de la renta básica universal, porque los autores que la defienden piensan que es una manera precisamente de abordar muchas de estas cuestiones, de igualar a todos por una base. Por ejemplo, en el tema de género es fundamental porque ya partirías de otro punto a la hora de abordar desigualdades, etcétera, etcétera. Puede tener sus ventajas, sus desventajas, pero claro, tiene un serio problema, no tanto de sostenibilidad, sino de distribución diferente de los recursos que hay ahora. Entonces, quería preguntaros qué pensáis, si eso es un debate que continuará, si es un bluff editorial ahora mismo o si es una base para el futuro. Vale, pues podemos ir, yo creo, tenemos varias preguntas encima de la mesa. No sé si alguno quiere empezar con alguna de las cuestiones que se ha planteado. Por ejemplo, Carlos, que tú tenías una directamente para ti. Por alusiones. Claro. Todo lo que pasaba con amigos en el Oriente. A ver, sobre la competencia en calidad o la competencia por la excelencia, efectivamente nos queda por definir lo que es calidad, ¿no? Lo que entendemos por calidad, y si es calidad percibida, etcétera. Yo en particular abogo, y no es un debate un poco largo, pero yo abogo además cuando digo compitamos por excelencia en relación con la huella ecológica. Es decir, uno puede definir, la calidad es una cosa sumamente subjetiva, si bien hay cosas comparables, es decir, en productos en categorías similares, pero yo creo que hay que ir más allá de digamos, buscar la calidad en un sentido tradicional. Yo abogaría por incorporar las externalidades medioambientales en el diseño de nuestros productos. Hacer posible esto que se llama economía circular, que por cierto la Comisión Europea aprobó un paquete legislativo, un paquete de medidas para promover la economía circular, y es diseñemos los productos de tal manera que el consumo de recursos no renovables que impliquen sea mínimo, porque además al final del ciclo del producto seamos capaces de reutilizarlo, lo cual no es el caso ni de lejos con todos los teléfonos móviles que lleváis en vuestros bolsillos y bolsos, que llevan dentro decenas de elementos distintos, de minerales distintos, por los cuales se libran guerras sangrientas en África, y que encima no son reciclables. O sea que yo apostaría por una excelencia ligada a la sostenibilidad socioecológica, ¿no? Lo cual llevaría a otro debate. Sobre los cambios geopolíticos de Estados Unidos en el Brexit, esto no lleva de geopolítica, pero yo creo que es una invitación a lo que decía antes. En el año 2016 hemos vivido el momento en el que los dos países que crearon muy grandilocuente, pero que en gran medida contribuyeron a crear el orden geopolítico mundial que conocemos, los dos dijeron el mismo año, oye, que nos desapuntamos de esto. Y efectivamente esto va a causar, nos borramos, ¿no? Oye, no va con nosotros. Estados Unidos ya lo hizo con las Naciones Unidas hace mucho más tiempo, lo hizo con Chile. O sea que, insisto, ahí hay una vena de continuidad. Pues esto es un gran momento para la Unión Europea dar un paso adelante. Ahora el marco geopolítico es distinto, nosotros tenemos, como decía María, unos intereses y unos valores, y planteamos jugar en un marco geopolítico distinto. Sobre Cuba, no pretendía poner a Cuba de modelo de sostenibilidad medioambiental ni en otros sentidos. Digo que esa huella ecológica, la huella ecológica de Cuba tiene un valor moderado respecto a los países ricos, cuando tiene unos índices de desarrollo humano altos en términos de
esperanza de vida, niveles educativos y no tanto en PIB per cápita como son. Y la pregunta del agua me parece interesante, pero reconozco mi falta absoluta de conocimiento para responder. No sé si... No sé, porque precisamente también está hilada con otras preguntas del público, que es la Europa de las dos velocidades, porque muchas veces se hacen directivas marco que no se pueden aplicar de una manera digamos directa en todos los países, ¿no? Porque cada uno tiene su especificidad, igual que lo que planteaba Cristina con la renta básica universal. La percepción que se tiene de la renta básica universal es distinta dependiendo de los países. Yo no sé si Esteban, ¿te apetece a ti resolver la incógnita de las dos velocidades? Sí, bueno, en realidad hay una serie de elementos todos relacionados, ¿no? Cuando hablábamos de competir por calidad o competir por precio, es una pregunta irrelevante, ¿no? Si no tienes recursos, siempre vas a competir por precio. Es decir, esto es evidentísimo, ¿no? Si el nivel de vida que tienen o que tenemos los europeos desciende mucho, no hay posibilidad de competir por calidad, ¿no? Irás a lo más barato y eso será tú, ¿no? Y exactamente igual ocurre con la Europa de las dos velocidades. Ya estamos en una Europa de dos velocidades, ¿no? El problema es que esta Europa se disgregue del todo, ¿no? Y tenga cada una su velocidad. Con lo cual, en fin, pues, y el futuro apunta hacia ahí, ¿no? Porque es cierto que tenemos una oportunidad enorme ahora de colocarnos geopolíticamente de otra manera. Creo que estamos en un momento idóneo para replantearnos cuáles son nuestros aliados, cuáles son nuestros intereses y cómo posicionarnos en el mundo. Pero tampoco veo una estatura, digamos, política entre los dirigentes de la UE, entre los dirigentes alemanes, para de verdad llevar a cabo este impulso que pudiera tener una Europa de una velocidad, ¿no? y verdaderamente provechosa para todo el mundo. Y en cuanto a renta básica, el gran debate de la renta básica, y es un debate importante, surge impulsado fundamentalmente por gente del mundo financiero y gente del mundo tecnológico. Su creencia es que no a una Europa, sino que vamos a un mundo de dos velocidades, porque todos los procesos de tecnificación, automatización y robotización van a destruir muchísimos puestos de trabajo. Lo cual implica que gran parte de la población se va a ver fuera, ¿no? de la generación típica de ingresos, como era el empleo. Lo comentaba Milanovic no hace tanto, de que ya no se puede producir mucho más con muchas menos personas, y esta tendencia se va a incrementar en el futuro. Entonces, dado que hay un problema de orden social, la renta básica aparece como una solución para ese futuro donde el mundo va a dividirse entre gente que gana mucho dinero y trabaja en lugares privilegiados y gente que va a verse abocada a la subsistencia. Bueno, este es el escenario que dibujan ellos, y en ese escenario el hecho de que haya una cantidad que permita subsistir a la mayoría de las personas se supone que es una medida de transición, mientras se van creando puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo que no hemos inventado aún, y bueno, pues las dos generaciones que se tarden en llegar a eso tendrán una sociedad más o menos considerada. Problema, hay un doble problema ahí, ¿no? Hasta qué punto esto es cierto, etcétera, etcétera, pero también el hecho de que por renta básica podemos entender muchas cosas, y por ejemplo, el ámbito tecnológico, y en Silicon Valley lo hacen así, la entienden ligada a una desaparición de cualquier prestación estatal. Tú tienes una cantidad que el Estado te otorga, pero ya no tienes prestaciones sanitarias, de educación. Tú inviertes ese dinero en lo que quieres, si quieres invertir en educación o en tu jubilación lo haces, y si lo quieres gastar en drogas también, es tu responsabilidad, ¿no? Bueno, también es un modelo de renta básica muy, muy diferente del que solemos escuchar. Por lo tanto, es un concepto abierto, ¿no? Pero sea esa la solución o no, el debate está ahí. Es cierto que vamos a un mundo en el que cada vez va a hacer falta menos gente para producir, y se va a producir más. Y alguna solución hay que darle, ¿no? Esto, ahí voy a seguir provocando y discrepando. Me parece un debate muy mal planteado. Me parece el paradigma de debate que está mal planteado. Porque, ¿por qué tenemos que asumir, efectivamente la lógica es la que acaba de describir Esteban, ¿por qué tenemos que asumir que la cantidad de trabajo en el mundo va a disminuir? Como si fuera una carta única. Es decir, no, lo siento. Es decir, ¿por qué no pensamos en que invertiremos nuestro tiempo en otras cosas, ¿no?
¿por qué no aprovechamos la mecanización para librarnos de los trabajos más duros y más pesados? Pero eso no significa necesariamente. Se nos está presentando un escenario único por parte de gente muy interesada, que están promoviendo, ojo, o sea, me parece mal planteado en todos los sentidos, pero esto habría que hacer otro debate, porque está asumiendo un montón de hipótesis que no sabemos. Lo único, como decía José Álvarez Junco, lo único que podemos decir del futuro es que será distinto. Entonces, estamos dando por hecho que desaparecerán millones de personas. Es decir, estamos ya comprando un relato que es el que nos están vendiendo, el de la robotización, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en el cual se siente, usted se ha quedado sin trabajo ya. Y nos está poniendo a la inmensa mayoría de la ciudadanía, en este caso, porque están hablando de hacer desaparecer el trabajo de los abogados, de los contables, no de las profesiones manuales. Nos está poniendo a toda la población en una situación de lo que se llama indefensión aprendida, de que usted tiene que aceptar como un hecho que su trabajo se ha terminado. Entonces yo ya le he puesto en esa situación de indefensión aprendida, es decir, de inferioridad, y ahora me tiene usted que aceptar que a cambio de esto le repartimos una limosna y... No, lo siento, yo quiero un futuro de salarios altos y crecientes, en las cuales, como dice muy bien nuestro copresidente Ernst von Weizsäcker, la productividad del trabajo, la productividad, digamos, técnica, va subiendo a medida que van subiendo los salarios, ¿no? Esa espiral virtuosa que se rompió en los años 80, pero que existió durante varias décadas. Y yo quiero una sociedad de trabajos muy bien remunerados, que serán mucho más creativos que los que tenemos ahora, porque las tareas manuales y repetitivas serán asumidas por máquinas. El futuro que nos pintan con la renta básica universal es un futuro distópico, en el cual el conocimiento esencial lo tienen en propiedad. ¿Y por qué en propiedad? Porque unos algoritmos que son un producto de la mente humana, ¿por qué van a estar en propiedad de un monopolio, de los monopolios que decía Esteban? Entonces, un futuro distópico en el cual una minoría muy reducida son infinitamente ricos y el resto estamos con una renta básica universal que, por cierto, salvo que se fije, lo decía una ministra alemana hace poco, pero vamos a ver, que me expliquen estos señores cómo se financia esto. Porque si hay que crear una renta básica universal de manera que la gente pueda vivir de ella, habrá que... La renta básica universal, por cierto, ya existe, se llama estado de bienestar. Y para que ese estado de bienestar exista hace falta pagar impuestos y muchos impuestos. Y los señores que nos hablan de renta básica universal son los que quieren evitar pagar impuestos. O sea, es un timo en toda la... No sé si ha quedado claro. Bueno, algunos comentarios que lo más rápidamente posible y tratando de contestar algunas preguntas. La pregunta que ha hecho Pedro sobre la contribución del 2% de su PIB a los gastos de defensa. Bueno, no es ninguna sorpresa. Grecia tradicionalmente ha tenido un gasto en defensa alto por el conflicto que conocéis con su vecina Turquía por Chipre. Y yo, so pena de también ser provocadora, creo que Europa tiene que hacerse cargo. En algún momento de su historia se va a tener que hacer cargo de su defensa y no dejar que otros se la paguen. Otra cosa será hacerlo bien, hacerlo de otra manera, gastando el dinero mejor, etcétera, etcétera. Pero desde luego España no va a llegar evidentemente al 2% y bueno, no es comparable con el 2% del PIB griego, pero bueno, la Unión Europea se tiene que poner unos objetivos serios en esa materia y acordar hacerse cargo, ¿no?, de su propia defensa, no solo comprando e invirtiendo en un ejército, sino en otros, ¿no?, en otras dimensiones, inteligencia, etcétera, ¿no? La Europa de 2 velocidades, tenemos ya desde hace mucho tiempo la Europa de 2, de 3, de 4 velocidades, ¿no? Ahora se nos ha salido además un miembro de Europa, o sea que hacia eso vamos, ¿no? Las cooperaciones reforzadas no han sido otra cosa que un ensayo de esa Europa de diferentes velocidades, ¿no? Y ahí hay una tensión
que permanece, ¿no?, entre aquellos países que quieren hacer más cosas juntos y otros, bueno, pues que tienen más dudas, ¿no? Y la diversidad de la Unión Europea, aunque suene un poco atópico y a relato conocido, la diversidad de la Unión Europea no solo es una realidad, es un dato de la realidad evidente, sino que tiene que ser una riqueza, y la tenemos que incorporar en nuestro discurso de futuro como una riqueza, ¿no?, esa diversidad. La sostenibilidad de la renta básica universal. Yo no tengo una opinión formada al respecto, pero me da la sensación de que este es un debate que tenemos que tener con seriedad. Es decir, estoy de acuerdo con Carlos en que quizás se ha enfocado de una manera demasiado interesada en una dirección y que hay que darle todas las dimensiones, pero el mundo hacia el que vamos, según todos los expertos, es un mundo en el que habrá menos puestos de trabajo para una mayor cantidad de gente. Tú nos dejas aquí una aportación diferente que habrá que profundizarla, desde luego. Yo desde luego voy a tirar de ese hilo, lo tengo muy claro, pero si el mundo al que vamos es un mundo en el que muchas personas perderán su puesto de trabajo, esa parte de la sociedad no puede ser abandonada a su suerte. No seríamos europeos, no estaríamos construyendo sociedades estables, es decir, algo tenemos que pensar. No sé si se va a llamar renta básica universal, no sé, pero creo que es un debate que si está sobre la mesa, al menos hay que abordarlo efectivamente con cierta seriedad y sin estar, digamos, mutilados por un enfoque que probablemente no es el adecuado, ¿no? Démosle más enfoque, abramos el espectro del enfoque, ya insisto, voy a tirar de ese hilo, pero bueno, creo que es un debate que sí que tenemos que hacer. Un segundo, para reforzar un poquito el hilo. El mundo en el que conseguimos prosperidad con huella ecológica compatible con el planeta es un mundo en el que se necesita muchísimo trabajo humano. La economía circular a la que aspiramos necesita muchísimo trabajo humano. Entonces, ahí es el hilo del que hay que tirar y no dejarse llevar, porque si uno plantea el debate ya asumiendo de partida la hipótesis que nos están intentando vender, ya el resto del debate está mutilado, como has dicho muy bien. Creo que Esteban quiere... Sí, una cosa rápida, porque había mencionado a alguien el caso griego y bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero creo que el 2% tiene que ver con un compromiso de adquisición de armamento a Alemania. Bueno, ¿no? Tiene que ver con Turquía. Exactamente, ¿no? Entonces, efectivamente. Sí, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Y sobre... Bueno. Pues puede ser. Y en cuanto a la renta básica, una última cosa, es decir, es verdad, y coincido con Carlos, en que no tiene por qué ser así, ¿no? Y que está intentando imponernos un modelo determinado, pero es el modelo que está intentando imponer la gente que puede imponerlo. Lo cual significa que tenemos que cambiar el statu quo para poder hacer otra cosa. Las previsiones de futuro son en muchas ocasiones ilusiones de futuro, es decir, está por ver de una manera clarísima que todas esas innovaciones vayan a dar como resultado un tipo de máquina que realmente pueda hacer cumplir las funciones que quieren que cumpla, ¿eh? Está por verse. Pero si eso es así, ¿no?, la gente que lo está haciendo tiene la capacidad de imponerlo. A ver, matizo de nuevo, es que esto es apasionante. Esa gente lo que necesita es pues, que pongamos mucha atención en ellos, porque quieren atraer muchos recursos y capitales que no tienen a día de hoy. Porque esto es una burbuja tecnológica en este caso, pero es una burbuja. Y esos recursos no los tienen y quieren atraer toda la atención hacia ahí para captarlos. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Creo que hay otra persona más en el público que quiere... Dos personas más y ya, porque estamos ya un poquito fuera de tiempo. Vale. Sí, Carlos Hidalgo. Mire, a mi modo de ver, el propósito de la renta básica universal es más que todo que exista un efecto multiplicador, además del factor humano. Pero el efecto multiplicador le da impulso al factor humano que hay envuelto en esa renta básica. Mi preocupación es que para que una empresa esté donde esté, compita adecuadamente, es necesario
que exista una innovación, pero una innovación de tipo autodestructiva. Y eso es brutal en cuanto se lleva al campo de la mano de obra. Así es que, especulando, veo que la tasa natural de empleo será dentro de unos 10 años aproximadamente el 3%. Es decir, si el de 3% al 6% está desempleado, es perfectamente normal y natural e indica que la economía está funcionando perfectamente. Esa es verdaderamente una preocupación, especialmente cuando se lleva al campo de esta innovación destructiva que es necesario que toda empresa la tenga para poder competir. Gracias. Bueno, yo es insistir o darle una vuelta al tema de la renta básica, no desde la solución, un poco ha dicho el ponente Carlos Álvarez, desde la miseria o desde una paga no considerada, sino desde el derecho, desde un nuevo derecho. Quiero decir, para mí eso sí que sería una innovación social, como un nuevo derecho de ciudadanía, de un reparto de lo que tenemos en la sociedad y garantizando unos mínimos. Si yo leo el pacto social, todo se basa, y todas las recomendaciones últimas de la Unión Europea, y he trabajado profesionalmente en eso, se basa en el empleo y en la activación. La realidad es que efectivamente se están destruyendo empleos. Ayer mismo yo tuve el ejemplo viniendo en el aeropuerto de Frankfurt, que ya me negué porque de repente he decidido que no voy a hacer uso de todas las máquinas a las que me veo abocada, y al funcionario responsable de la compañía aérea le dije que por qué tenía que sacarme yo también la etiqueta para la maleta. Ya llevaba el check-in hecho y me dijo, es a lo que vamos. Dije, pero es a lo que vamos mal todos, o sea, se están suprimiendo continuamente empleos. El control de policía vuela con una línea de las que es americana y entonces tenía que pasar policía. Lo mismo, se habían suprimido un montón de puestos con personas y otra vez máquinas. Y así es sucesivamente. Ahora mismo haces una transferencia o cualquier operación en el banco, si la haces con persona te cuesta y si la haces en la máquina no. Es un sumatorio, es una realidad y en la que estamos todos como que, vale, es lo que hay. Yo al principio confieso que como era muy moderno, y de repente he dicho, es muy moderno, pero nos estamos destruyendo empleo cuando, y a mí es lo que me preocupa del pilar, es el empleo es responsabilidad, o sea, se pone el acento de que consigas o no empleo en la persona, no en estructuras. O sea, nadie dice que las empresas no pueden suprimir puestos o hacer otro tipo de planteamiento, no. Eres tú el que te tienes que activar, eres tú el que tienes que buscar empleo, eres tú, pero ¿dónde hay? Entonces, yo he gestionado, por eso, la renta mínima en la Comunidad de Madrid, me parece indigno, y en cambio la renta básica, desde un derecho de ciudadanía, me parece que da una garantía y una dignidad per se, de principio, y a partir de ahí cambias las reglas del juego, porque lo que está ocurriendo a mí de verdad me parece que es cada vez más responsabilizar a la persona de forma individual como que él es el culpable de estar fuera del sistema. Y me muevo mucho en esas cosas y realmente me parece tremendo. Entonces yo sí que invito al Club de Roma a que haga toda una... Porque la renta básica, Silicon Valley, son los últimos que se han sumado. O sea, han visto que por ahí les va bien. No sé, si no lo han visto, yo recomiendo ver el documental In the Same Boat, que refleja muy bien distintas posiciones de defensa de la renta básica. Pero a mí, desde luego, desde el punto de vista de innovación social, creo que sería, eso sí que sería garantizar
un paso adelante, porque la Europa que tenemos no es, en lo social ha sido siempre muy desigual, por lo menos esa es mi experiencia desde España. Sí, sobre la renta básica, porque estamos a ver, dos comentarios. Estamos hablando de conceptos un poco distintos. Uno, o sea, estoy completamente de acuerdo, evidentemente, y por eso he dicho, la renta básica universal no es un concepto nuevo, ya está más que reinventado, se llama estado de bienestar. Y es que independientemente de quién sea usted, ese estado del bienestar que convierte lo que antes eran mercancías, la historia del progreso es la conversión de mercancías en derechos. Usted antes era una mercancía, o había un porcentaje de posibilidad de que una persona fuera una mercancía. Bueno, pues ahora tenemos un sistema en el cual el estado de bienestar le asegura a usted, independientemente de todo lo demás, una serie de derechos, acceso a la educación, a la sanidad, prestaciones sociales, etcétera. Ese concepto ya está inventado y hay que desarrollarlo. Entonces, donde digo la renta básica, o sea, lo que critico es la renta básica universal asociado como un paliativo a un escenario de desaparición del trabajo, ¿no? De la desaparición de puestos de trabajo, y lo que digo es un paliativo es un paliativo, es decir, una aspirina es una aspirina, no tiene efectos estupendos cuando tal, pero no resuelve una enfermedad. ¿La enfermedad cuál es? La enfermedad es que tenemos un sistema económico insostenible en el cual es mucho más caro contratar personas que consumir recursos no renovables. Es decir, es un sistema que nos incentiva a no utilizar el mejor recurso que tenemos, de lejos, que son las personas, y nos incentiva a consumir los recursos que sabemos que son finitos y que no los estamos. Entonces, esa es la enfermedad. Una renta mínima de inserción, que es un concepto distinto de renta básica universal, puede ser un paliativo de situaciones concretas, pero no es la solución de la enfermedad. Creo que sí, porque ha mencionado dos cosas, algo rápido sobre el check-in y las máquinas y tal. Es este tipo de proceso de innovación perverso que está llevando a cabo el capitalismo actual, donde tú acabas haciendo el trabajo de la otra persona. Es fácil. O sea, si tú pasas el equipaje o tú te cobras en el supermercado, se evita un sueldo, punto. Es el trabajo que tú asumes, ¿no?, gratis, para que ellos ganen algo más. Bien. En segundo lugar, la teoría del capital humano, esta autorresponsabilización de tu suerte en la sociedad, pues es evidentísima. Es la teoría que de alguna manera está construyendo el mundo laboral, y es una teoría absolutamente falsa, ¿no?, pero que sí es interiorizada y por lo tanto genera un perjuicio psicológico y psicológico-social a mucha gente, ¿no? Y es algo que debería combatirse, ¿no? Y sobre renta básica, creo, está bien, ¿no?, pero yo, puestos a elegir, casi prefiero la creación de dinero a través de la nueva teoría monetaria, y así nos evitamos el problema de cómo solucionarlo. Efectivamente. Pues solucionado el problema, damos paso. Sí, buenas tardes, soy otra vez José Manuel Morán. Cristina me ha dicho que nos han puesto ustedes muchas tareas, porque hemos empezado a notar cosas, y lo que pasa es que yo soy mayor que Cristina, y le he recordado que en 1980 Internet no era conocido, no se había inventado el PC, no el Partido Comunista, sino no, es que esto es matizable, ¿eh? Y el Club de Roma hizo un informe, Microelectrónica y Sociedad, que lo dirigió un filósofo polaco, Adam Schaff, que además el club contribuyó a sacarle de la Polonia comunista y a instalarle en Viena, y el secretario general del Sindicato del Metal alemán, Friedrich Schaff. Entonces estos dos Gunther Friedrich, estos dos coordinaron a un grupo de gentes que estudió cosas como la guerra de las galaxias, lo que iba a suponer la aparición de la microelectrónica para una nueva robotización, para hacer que ya no se pudieran ver películas como aquella del Rey del Tabaco de Gary Cooper, y ya no habría robots electromecánicos, sino todos eran microelectrónicos. Yo estoy por hacer la prueba que hice una vez con un texto en una junta directiva, de un texto de Aurelio Peccei de hace 50 años, que lo pasé y todo el mundo creyó que era de antes de ayer, salvo los que tenían el libro. En el libro este de Microelectrónica y Sociedad
Si yo les pasara las consideraciones que hacían sobre el tema de la pérdida de trabajo, 1980, eran apocalípticas. Y curiosamente habla de una renta básica, 1980. Tendremos que crear una renta básica porque con la automatización desaparecerán miles de puestos de trabajo. ¿Seríamos capaces de contar todos los puestos de trabajo que se han creado en el mundo de Internet, en el mundo del software, en el mundo del smartphone, en estos años? Lo que sí es cierto es que ya en aquel informe, como en otros informes del club de aquella época, planteaba la necesidad de abordar todos los temas de una manera interactiva y de una manera que abordase la complejidad, que no los viéramos por separado. Estamos muy abocados a cosas muy simples. Y en esta misma sala, hace 3 años, un compañero nuestro, por cierto, hay 2 compañeros nuestros del capítulo español del Club de Roma, el profesor Martín Queglas de Valencia, que tiene un libro sobre la digitalización y el desempleo, que si lo encuentran síganlo, porque es un libro además tremendamente didáctico, y otro más reciente, de la imparable marcha de los robots, de Andrés Ortega, también miembro del capítulo español del Club de Roma, que son muy parciales, y son muy parciales porque no profundizan en que estamos ya metidos en un proceso de autoconsumo y autoservicios que ya anunció Toffler, que ha muerto hace unos meses, en el show del futuro. Decía, vamos a un mundo donde nos irán vendiendo la historia de que nos sirvamos nosotros mismos. Y no solo es que pegaremos etiquetas. Los que somos muy mayores todavía recordamos que en las gasolineras había gente que te ponían la gasolina y era cuando la gasolina costaba, me parece que 10 pesetas, que al cambio de euros no sé cuántos minicéntimos de euros serían ahora. Yo les invito a que algunos de estos temas los metamos en agenda en el Club de Roma, que les volvamos a invitar y que veamos lo que dice Carlos del estado del bienestar. Es cierto que Carlos hay que tenerle... Él es miembro del Club de Roma Internacional, ha tenido una participación activa en un libro que han hecho entre unos cuantos colegas del Club de Roma Internacional, que se llama Comam, que tiene un cierto optimismo. Algunos somos más pesimistas, porque claro, los temas de economía circular son importantes, pero es cierto que operan muchas fuerzas en contra de ir a un modelo de economía circular. Lo que sí es cierto es que si explorásemos esas oportunidades que la inteligencia humana tiene, veríamos que son mucho más reales que los coches eléctricos de Tesla. ¿Quieren ustedes estudiar cómo están las finanzas de Tesla y cómo sigue subiendo como una burbuja mucho más que las inmobiliarias? ¿Han pensado si el señor Tax no será un visionario o no será un embaucador? ¿Cómo nos los presentan los medios de comunicación? Tenemos muchos debates, estamos empezando ya con los calores estos veraniegos que no hacen posible los mismos. Y yo les invito a que en septiembre les presentemos una nueva agenda con muchos de estos temas y que debatamos desde la complejidad y desde la interactividad. Estamos abocados a eslóganes propios de Twitter. Nuestros políticos no solo es que no crean en la política, sino es que solo creen en los 140 caracteres y así es imposible explicar la complejidad. Y esto nos lleva a tener una sociedad que no sabe a dónde va y que simplemente tiene, pues no sé, ocurrencias parecidas a las que aparecen en los calendarios esos antiguos que se van pasando hojas y que debajo puedes encontrarte tanto una cita de Cervantes como otra siguiente de un payaso. Intentemos acercarnos más al mundo cervantino, pensemos en que la gente somos valiosos, hablamos muchos de la sociedad del talento y sin embargo estamos retrocediendo a modelos de Taylor. Y claro, si al hombre lo hacemos como hombre-mujer lo hacemos como un aditamento a la máquina, estaremos volviendo a los años 20 del siglo pasado. En los años 30, el Tom Mayo descubrió aquello de la teoría I y descubrió que era mucho más importante que los obreros, aparte de aportar su fuerza mecánica, empezaran a aportar su fuerza creativa. Y de alguna manera, esa coincidencia hizo evolucionar muchísimo la productividad. Nosotros hablamos del talento y despreciamos el talento de las personas. Y no nos imaginamos la cantidad de trabajo que podíamos crear
a pesar de que sigamos teniendo que poner nosotros las pegatinas en las maletas. Por eso en septiembre tenemos que hablar de muchos más temas. Vuelvan por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues con estas palabras creo que ya podemos dar por finalizado el debate. Muchas gracias a los ponentes, a María, a Carlos y a Esteban, a todos ustedes por venir y bueno, nos veremos el curso que viene. Muchas gracias.